del Señor, hermanos. Ya vino el hermano Abner. Ya me estaba listando por ello, pero ya está. Ya ven por acá el hermano Abner. Escuchemos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos. Qué bueno que hemos adorado al Señor. Estar en su presencia es lo mejor, hermanos, que podemos nosotros hacer. Así que gracias al Señor ya llegué. Vengo desde San Salvador y una gran trabazón, hermanos, pero aquí estamos ya, listos. Es lo bueno. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el libro de 2 Corintios. 2 Corintios, en el capítulo 10, vamos a leer unos versículos esta noche, donde el Señor quiere hablarnos, enseñarnos sobre esta palabra. 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 6. Si usted lo tiene, me dice un fuerte amén. Dice la palabra del Señor, así como están sentaditos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado. Esta palabra, Señor, que va a edificar nuestra vida, nos va a enseñar esta noche, Señor, esas profundidades que tú tienes para nosotros. Abre, Señor, nuestros oídos espirituales y nuestro corazón para poder atesorar lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Gracias, amado Espíritu Santo, por estar con nosotros y darnos de ti a cada uno. Gracias, Jesús. Amén y amén. Quisiera compartir, hermanos, en esta noche, por un momento, sobre las armas de nuestra milicia. Al pensar en esta palabra del Señor, el Espíritu Santo me llevaba a pensar sobre cuáles son las armas que Dios le ha dado al cristiano, y que tenemos acceso a esas armas espirituales. Y la pregunta es, ¿realmente por qué no las utilizamos cuando necesitamos utilizarlas? Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que nos asedian. Hermano, la vida del cristiano es una vida en guerra, solo que es una vida en guerra espiritual. Nosotros ni cuenta nos damos de la lucha que diariamente estamos librando, porque nosotros ni cuenta nos damos de cuántas cosas Dios nos libra. Hermano, tenemos no solamente un enemigo, tenemos miles de demonios. Satanás es uno, pero tenemos miles de demonios que están acechando nuestra vida, que están viendo de qué manera nos derriban, nos destruyen, buscando artimañas, buscando formas, como estudiándonos para ver de qué manera nos desaniman, para ver de qué manera nos quitan aquellos hábitos espirituales o lo que llamamos los medios de gracia que el Señor ha permitido para que nosotros busquemos su presencia. Hermano, tenemos no solo uno, miles. Yo no sé cuánto Satanás
asigna a cada uno de nosotros. Y ni cuenta nos damos de la lucha que se da en el mundo espiritual. Y ni que Dios nos permita ver eso, ¿verdad? Porque nos asustamos, hermano. Quizás algunos de nosotros, yo no sé, algunos han tenido la experiencia que Dios les ha permitido ver la lucha espiritual que se vive. Yo no sé, quizás algunos de ustedes han tenido esa experiencia, que Dios les permite abrir los ojos para ver la lucha espiritual, porque eso nosotros no lo vemos. Pero la lucha espiritual invisible que se da en el mundo de las tinieblas muchas veces se ve reflejado en el aspecto físico nuestro, y nosotros ni cuenta nos damos por qué llegó esto, o por qué llegó este problema, por qué llegó esta adversidad, por qué estamos pasando por esta situación. Nosotros ni cuenta. De repente, ¡fum!, nos cae un problema. Pero en el mundo espiritual ya ha habido una lucha, ya ha habido un componente duro. Satanás y sus demonios han preparado un plan bien diseñado en el infierno, y nos tienen a cada uno de nosotros bien fichados, hermano. Ellos saben dónde vamos, qué hacemos, qué vemos, qué comentamos. Los demonios nos oyen y de esa manera nos conocen, porque ellos no pueden ver ni saber lo que nosotros pensamos. Solo Dios. Amén. Solo Dios sabe lo que nosotros pensamos. Los demonios nos conocen por lo que nosotros hablamos, por lo que nosotros comentamos. Por eso nos van conociendo, por los lugares donde frecuentamos. De esa manera nos conocen. Entonces hay una lucha espiritual, hermanos, que algunas corrientes teológicas no creen. Sobre todo estas corrientes pentecostales reformadas no creen, de corte bautista, por supuesto, no creen en la lucha espiritual. El recién muerto, el doctor John MacArthur, dijo que es risible escuchar a los pentecostales hablar de lucha espiritual, porque los demonios no existen para poder contrarrestar la vida espiritual de los cristianos, porque ya están vencidos y no hay más lucha. Y no tenemos que andar reprendiendo demonios, porque eso llegó hasta los apóstoles, y de ahí para allá ya no existe eso de andar reprendiendo demonios, porque ellos no creen. Bueno, no creen en la manifestación del Espíritu Santo tampoco, y de por ahí no creen tampoco en esto. Ahora, nosotros, ustedes y yo, que hemos tenido experiencias fuertes en este ámbito, sabemos que sí hay una lucha espiritual. Hay una guerra espiritual que el cristiano lucha diariamente. Entonces, hermano, mucho de esta lucha espiritual se ve reflejado en algunas cuestiones físicas nuestras, o en nuestros familiares, en el hogar, en el negocio. En esas cosas se ve reflejado físicamente lo que viene fraguado en el mundo espiritual. Entonces, no sabemos muchas veces de dónde viene. Ahora, nosotros tenemos promesa de Dios, ¿sí o no? Que dice que el ángel de Jehová acampa. ¿A quién? ¿Alrededor de quiénes? Alrededor de los que le temen. ¿Y qué más hace? Nos defiende. Amén. Tenemos que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor, y no solo se queda viendo. No, cuando ve que viene un ataque demoníaco, el primero que se levanta a pelear, ¿quién es? El ángel de Jehová. Mire, nosotros no tenemos ni idea. Quizás nosotros vamos caminando, pasamos lugares oscuros, vamos quizás de camino para algún lugar. Hermano, el ángel de Jehová va con la espada apartándonos, limpiando el camino. Amén.
Ahora, el ángel de Jehová hace eso, pero muchas veces él permite que se filtren algunos ataques con algún propósito, o vengan otras cuestiones que lleguen a la vida del cristiano porque tienen un propósito, porque quizás ya nos estamos descuidando, nos estamos acomodando a una vida tranquila, y como no nos falta nada, como tenemos todo, vivimos una vida. Entonces Dios suelta un poquito. Bueno, a este no le voy a hacer nada, voy a permitir que le llegue a mi hijo, voy a permitir que llegue donde mi hija, porque necesita una pequeña sacudida. Ahora, eso pasa en el mundo espiritual. Si ustedes se recuerdan lo que pasó en el mundo espiritual, Job no sabía nada, ¿sí o no? Sin embargo, entre los entre los ángeles, se filtró el demonio. Ahora, hay varias preguntas, ¿verdad? O sea que el demonio también llega a las reuniones que Dios tiene con sus principados, con sus príncipes y con sus ángeles. Porque dice que en medio de sus príncipes iba el demonio. ¿Y a qué llegó? A acusar a Job. Ese es el mundo espiritual, hermano. ¿Sabía Job de lo que estaba pasando en el cielo? En el mundo espiritual, ¿sabía Job de lo que estaba? No sabía nada. Sin embargo, eso se estaba dando en el mundo espiritual. Satanás estaba acusando a Job y le estaba diciendo: si lo tienes bien, ¿cómo? Lo tienes bien cercado, lo tienes bien bendecido, ¿cómo no te va a bendecir? Tócalo, vas a ver si no maldice tu nombre. Eso se estaba dando en el mundo espiritual, hermano. Imagínense el pobre Job, y ahí estaba una guerra, y Job no sabía por qué le estaba llegando todo eso. Porque había ya en el mundo espiritual un montón de cosas que se estaban fraguando. Lo mismo pasa en la vida del cristiano. De repente nos llegan cosas que nosotros no sabemos por qué, que un dolor, que una enfermedad, una escasez, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas en el negocio, con los vecinos. ¿Cuántas cosas estamos pasando como hijos de Dios y nosotros no sabemos por qué nos están llegando? Eso se debe a la guerra espiritual que el cristiano vive cada día. Ahora, hermanos, muchas veces todas esas cosas que se producen o llegan a afectar físicamente nuestra vida. ¿Por qué les digo yo esto? Porque a Job, ¿cuántas cosas le pasaron? Todo se estaba dando en el mundo espiritual. Pero a Job, aunque el mundo espiritual era invisible, a Job le estaban pasando las cosas físicamente. Job lo estaba sufriendo en su propio cuerpo. La enfermedad, la muerte de sus hijos, la muerte la destrucción de sus cosechas, las casas que tenía. O sea, todo eso que le estaba pasando, hermano, todo eso era consecuencia de una lucha espiritual que había. Y Job físicamente las estaba sufriendo y él no entendía qué estaba pasando. Lo mismo pasa muchas veces en nuestras vidas. Y usted se pregunta: ¿y por qué estoy pasando esto? Señor, ¿y por qué me está llegando esta situación? Y si ustedes no me dejaran mentir, no llegan solas. Llegan 2, 3, 4 cosas juntas. Y dicen: Señor, ya no puedo, muchas cosas al mismo tiempo me están llegando, me van a aplastar, Señor. Siento que ya no puedo. ¿Por qué? Porque están llegando un montón de situaciones negativas, ataques a su vida de una u otra manera, y usted siente que ya no puede más. El mundo espiritual está ahí y físicamente los estamos sufriendo. Entonces, hermano, el Señor, por esa lucha espiritual, por esa guerra, Él nos dice a través en la carta de los Efesios, le dice el apóstol Pablo a los de Éfeso: nuestra lucha
no es contra carne ni contra sangre. Amén. Sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y hermanos, muchas veces, miren, Satanás va a ocupar a un hermano de la iglesia para hacerle la vida imposible. Satanás va a ocupar a un líder de la iglesia para decirle cosas a usted y lo van a desanimar. Satanás va a ocupar al esposo, a la esposa, a los hijos para poder desanimarlo, para poder decirle cosas negativas, para poder denigrarlo, para hacerlo sentir humillado. Y está ocupando ni más ni menos que a su esposa, o está ocupando a su esposo, o está ocupando a sus hijos para hacerlo sentir mal. Ay, hermano, pero si somos cristianos, ¿cómo que el diablo nos va a ocupar a nosotros? Y no ocupó a Pedro. Pedro acababa de decir una expresión poderosa. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, eso que acabas de decir no te lo ha revelado carne ni sangre, te lo ha revelado mi Padre. Ay, Pedro se sentía, ya ven, ¿verdad? Pedro comenzó a codearse con los discípulos, ya ven, yo lo dije. Se fijan lo que dije, ¿verdad? Pero una hora después, el Señor le está diciendo: quítate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Bueno, ¿y cómo es eso, pues? Acaba de estar siendo usado por Dios, pero una hora después le está diciendo: quítate de mí, Satanás. Le estaba diciendo a Pedro, no, le estaba diciendo a quien estaba utilizando a Pedro para tratar de detener la misión que Jesús traía aquí a la tierra. No era a Pedro, era a quien estaba utilizando a Pedro para hacer de tropiezo a Jesús en ese momento. Y entonces, ¿cómo lo va a ocupar? A mi esposa, a su esposo, a sus hijos, a su líder de grupo de crecimiento, a su coordinador. A cualquiera nos puede utilizar para decirle a un hermano o una hermana una palabra hiriente, una palabra que lo va a desanimar. En vez de motivarlo, lo va a desanimar. ¿Y a quién está utilizando? A cualquiera que esté cerquita de nosotros, de quien menos esperamos nosotros. Ese va a traer una palabra que nos va a herir, nos va a desanimar. En vez de motivarnos, en vez de exaltarnos, no, Satanás va a ocupar a alguien para darnos en la nuca. Y no es alguien de afuera, no va a ser un mundano, va a ser alguien de aquí adentro, hermano. Ahora, ¿la voy a agarrar yo contra el hermano? ¿Me voy a sentir ofendido por el hermano? ¿Lo voy a odiar? Voy nunca más le vuelvo a dirigir la palabra a este hermano. Me salgo del grupo mejor. ¿Esa tendría que ser la actitud nuestra? No, porque Jesús no la agarró contra Pedro. ¿Verdad? ¿Para qué lo elegí? Mejor lo voy a sacar. Ya no vas a ser parte de los 12. Vamos a nombrar a otro mejor, porque este es caso perdido. No. Jesús reprendió el demonio. Jesús reprendió a quien estaba utilizando a Pedro en ese momento. Pero él no tenía nada que ver con Pedro. Pedro seguía siendo su amigo. Pedro seguía siendo su discípulo. Pedro seguía siendo aquel que él iba a seguir formando para utilizarlo en una forma poderosa después. Amén. Él no tomó represalias en contra de Pedro. Al contrario, vio en Pedro a alguien que estaba en proceso de formación. Vio en Pedro a alguien que valía la pena seguir trabajando con él. Hermano, iglesia del Señor, lo mismo tenemos que hacer nosotros. Si nosotros entendiéramos ese concepto, si entendiéramos esa verdad, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de verdad, contra potestades, no nos enojaríamos con los hermanos. No la agarraríamos contra el hermano, contra la hermana. No hubieran rencores, odios. Que yo, como la hermana viene en la mañana, yo vengo al culto de la tarde.
como el hermano se congrega en este grupo de crecimiento, mejor me voy a cambiar para otro. Esa es cuando las cosas las vemos en la carne y no entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Gente va a ser utilizada por el diablo para poder dañarnos. Gente va a ser utilizada, gente cerquita a nosotros, ni siquiera lejos de nosotros, gente que supuestamente nos ama. En algún momento van a ser utilizados por el diablo para querer destruirnos. Pero nosotros lo vamos a agarrar contra ellos. No. El cristiano que es maduro, el cristiano que ya superó la niñez, ya no es un bebé cristiano, sino que ya es un adulto espiritual, no la va a agarrar en contra del hermano o contra de la hermana. Va a decir, a saber qué le está pasando al hermano o la hermana, por qué dijo eso de mí. Yo no sé por qué. Aquí hay, detrás de eso, hay un plan del diablo para poder destruir mi vida, para poder aniquilarme, para poder desanimarme, para humillarme. Pero no lo voy a permitir. Aunque el diablo quiere que yo odie al hermano, que el diablo quiere que yo odie a la hermana, yo la voy a amar. ¿Por qué? Porque eso hizo Jesús, hermano. Es que ese es el evangelio. El evangelio al revés es el de Jesús. O sea, el evangelio que Jesús trajo es un evangelio al revés. No es como la ley. La ley decía diente por diente, ojo por ojo. Pero Jesús dijo, si te dan en la mejilla, ponle la otra, para que también te den la otra. Ese es el evangelio de Jesús. Si un enemigo te pide de comer, dale. Si tu enemigo te pide de beber, dale agua. No le vayas a dar vinagre, dale agua. Ese es el evangelio, hermanos. Y ese es el evangelio que la iglesia necesita practicar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros con madurez veamos ese evangelio, la iglesia va a comenzar a cambiar. La iglesia, el Señor se va a manifestar y Él va a comenzar a cumplir aquella palabra que Él dijo antes de irse. Los conocerán porque se aman unos a otros. No los van a conocer porque se comen unos a otros, sino los van a conocer porque se aman unos a otros. Hermanos, pero eso es una madurez espiritual. Muchas gradas arriba. Pero tenemos que ascender a eso, hermanos. A tener un corazón perdonador. A tener un corazón, sí, cierto, me ofendió, pero a saber qué tenía la hermana. A ver qué andaba en sus días malos, ¿verdad? Quizás, y por eso dijo eso. Pero yo la perdono, yo lo perdono. Esa es la actitud del cristiano. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio que Jesús trajo. Y si no predicamos, no practicamos el evangelio que Jesús trajo, entonces estamos fallando. No estamos haciendo lo que Jesús vino. Por eso que el evangelio es buenas nuevas. No es más de lo mismo. No es más de lo mismo. El evangelio es buenas nuevas. Y buenas nuevas es hacer las cosas al revés de lo que nos han enseñado a nosotros. Desquitarse. No le hablo, me voy de aquí, no hago esto, actuar rebeldemente. No. El Señor decía, el evangelio de Jesús era amar a vuestros enemigos, servirles. Si el vecino te tira la basura, echa la tuya, aprovecha y échala al camión de la basura junto con la tuya. Ayúdale al vecino porque él no puede tirarla, entonces él quiere que tú le ayudes a tirársela, tíresela al camión de la basura. Es decir, tenemos que ir, hermanos, una milla más adelante, porque ese es el llamado de Jesús. Entonces, con la lucha espiritual, el Señor nos ha dado armas. Amén. El Señor no nos dejó solos en esta lucha espiritual, nos dio armas. Ahora, en el ejército hay diferentes tipos de armas también. Y si ustedes ven, bueno, antes teníamos la costumbre, ¿verdad?, que en toda la ciudad veíamos a los soldados trotando, gritando, diciendo arengas allí y preparándose como soldados en el cuartel, enseñándole a usar diferentes tipos de armas, preparándose.
Ahora, imagínense que un soldado que ha escalado diferentes niveles, bien preparado para usar armas, y en el momento de la guerra no puede utilizarlas. ¿Qué diríamos de ese soldado? Está el enemigo, viene la guerra, y el soldado con arma poderosa para tirar, no tira. Viene el enemigo y lo que quiere es darle vuelta y pegarle con la cacha al enemigo. Y el otro viene tirando con todo. Viene lanzando bombas para destruirlo. ¿Qué diríamos de ese soldado? Que tiene miedo, ha sido preparado, pero no usa las armas que se le han dado. Hermanos, el Señor nos ha dado armas, y nuestras armas no son físicas. Dice la Biblia, lo que leímos, que nuestras armas son invisibles, pero son poderosas en Dios. Y una de esas armas es la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, usada con fe y con poder, es poderosa para destruir fortalezas. Y el Señor nos ha dado la palabra a nosotros. Mucha gente mal ocupa la palabra. Hermano, esta palabra sin fe es muerta. Y algunos dicen, oh hermano, trae la Biblia, la palabra de Dios. Esta palabra, solo un libro sin fe no tiene poder. Usted puede decir todo, y sabe hasta qué grado hemos llegado, que mucha gente tiene el Salmo 91 y lo pega en la pared, lo pega detrás de la puerta para que me proteja, dice. Otros hermanos, así entre comillas, para dormir dejan el Salmo 91. Aquí va el Salmo 91 porque que el Señor me guarde. Aquí está. Este no es amuleto. La palabra de Dios no es amuleto. No es una pata de conejo, ni es una herradura para ponerla detrás de la puerta. La palabra de Dios es efectiva y es poderosa cuando yo la creo, cuando yo la vivo, cuando lo que yo leo lo creo para mí y yo lo puedo expresar con autoridad, con poder, porque yo lo creo. Allí la palabra tiene poder. La espada se vuelve de dos filos porque yo creo esa palabra, pero solo la palabra no tiene poder. Solo la palabra, si yo no la creo, no va a funcionar, no va a obrar. Usted se puede aprender el Salmo 91 de pie a cabeza, de para arriba y para abajo, pero si usted no cree y no vive esa palabra, el Salmo 91 no le va a funcionar para nada. Y usted lo puede tener tapizado todas sus paredes del Salmo 91, pero si usted no cree esa palabra, no va a funcionar. Porque va a funcionar una palabra que yo creo, que yo tengo fe y que yo vivo esa palabra. Entonces la palabra del Señor es poderosa. Jesús usó la palabra, ¿sí o no? Jesús, la forma en que derrotó a Satanás después del ayuno, ¿cómo le decía? Escrito está. Pero lo decía con autoridad, lo decía con convicción. Él le decía, escrito está. Siempre Jesús, las 3 veces que Satanás lo tentó para hacerlo caer, él le dijo a Satanás, escrito está. Y en cada vez que Satanás le presentaba algo, Jesús le decía, escrito está. Siempre lo refirió a la palabra. Y esa palabra al final hizo que Satanás huyera. Lo mismo nos va a pasar a nosotros como cristianos. Si nosotros conocemos la palabra, si nosotros leemos la palabra y esta palabra la ponemos en práctica, el Señor Jesús va a obrar poderosamente y va a hacer que la palabra que estamos pronunciando sea efectiva y suceda. Amén. Ahora, entonces ustedes y yo se vuelve importante que todos los días leamos la palabra del Señor, que memoricemos textos claves. Este texto es poderoso, me lo voy a aprender de memoria. Mire, hermano, tengamos esa costumbre de cada versículo, cada capítulo que usted lee, memorice el que más le guste, lea y memoríceselo. ¿Por qué? Claro, eso le va a ayudar para que su mente no se vuelva haragana también.
y que no le va a dar Alzheimer al final. Usted está ejercitando su cerebro, está pensando y está memorizando, está haciendo que su mente trabaje. Pero también le va a ayudar para que en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, usted se agarre de la palabra y la diga con poder, con autoridad. Y esa palabra a usted le va a traer paz. Esa palabra, en el momento que usted la use, si usted la usa con autoridad y la usa con fe, creyendo que lo que está diciendo es cierto, se va a suceder. Y le va a dar seguridad a usted y le va a dar poder. Amén. Y el diablo huye, hermano, cuando usted usa la palabra de verdad, usa la palabra que usted se ha aprendido y la cree. Esa herramienta, esa arma que Dios nos ha dado es poderosa. Amén. Por lo tanto, se vuelve importante que como iglesia, como hijos de Dios, leamos la Biblia. Leamos la Biblia y memoricemos la palabra del Señor. Amén. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles el Espíritu Santo nos va a recordar esa palabra y nosotros vamos a poder utilizarla en esos momentos específicos. Amén, iglesia. Es importante. La otra es la oración. Una de las armas que Dios le ha dado al cristiano, además de la palabra, es la oración. La oración como devoción, de un devocional, pero también la oración combativa. Hay momentos en que usted ora dando gracias a Dios, bendiciendo al Señor, pero hay momentos en que usted tiene que guerrear también. Una oración donde usted tiene que reprender en el nombre de Jesús, que esa es otra arma, el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque son armas que tienen poder. Hermano, el nombre de Jesús, yo lo comparo, el nombre de Jesús, como una ojiva atómica que hace estragos en el mundo de las tinieblas. Y yo lo creo así, hermano. Por eso cuando yo digo en el nombre de Jesús, yo me imagino una ojiva atómica y que va y deshace aquello en el mundo de las tinieblas. Yo lo creo. Y como yo lo creo, yo sé que funciona. Yo sé que sucede. Y no les estoy hablando teoría. Muchas veces yo he tenido que usar el nombre de Jesús para reprender demonios, hermano. Mire, ruidos, que sombras, que de repente que están sonando, que se oye como que están abriendo la puerta y es mentira. Que de repente que caminan en el techo y en la lámina se oye como que van caminando. Hermano, hay que usar las herramientas, las armas que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Amén. Y en esos momentos hay que ocupar las herramientas que Dios nos ha dado. Y hay que reprender en el nombre de Jesús. Hermano, cuando usted reprende en el nombre de Jesús, hay paz. Porque Jesús, el nombre de Jesús se encarga de limpiar todo aquello que quiera dañar su vida. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que creerlo en su corazón. Y también tiene que haber estado antes de rodillas en la presencia del Señor. Para que eso funcione también. Que usted tenga una vida de respaldo. Pero si usted tiene meses de no orar, meses de no leer la Biblia, y usted quiere ocupar el nombre de Jesús, le va a pasar como aquellos dos que dijeron: en el nombre de Jesús que predica Pablo, te reprendemos. A Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Y los devanaron todos, los dejaron todos hasta desnudos, dije que los dejaron. ¿Por qué? Porque querían usar armas para las cuales no estaban preparados. Dios nos ha dado armas, iglesia del Señor, pero tenemos que saber utilizarlas. Tenemos que creer la palabra, tenemos que ocuparla como Dios quiere que lo hagamos. Él nos ha dado armas. Es cierto, está la lucha espiritual, está la guerra espiritual en el mundo de las tinieblas. Ahí se mueve un montón de cosas que nosotros ni cuenta nos damos en el mundo invisible. Pero el Señor nos ha dado armas para que nos podamos defender. Esas armas las tiene cada uno. No el hermano pastor porque el Señor lo ha ungido. No el diácono porque ellos sí están más cerquita de Dios. No la hermana fulana. Todos los que estamos aquí tenemos derecho y acceso a las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y sabe lo que pasa,
que tenemos una iglesia miedosa, que no nos atrevemos a usar las armas que Dios nos ha dado. Está alguien enfermo, lo primerito que pensamos en cuál medicina le puede caer bien. Pero no pensamos, ¿y si yo oro? Vení, vamos a orar primero. Vamos a orar y el Señor te va a sanar. Porque el Señor es poderoso. Él dijo, yo soy Jehová tu sanador. Y yo lo creo. Y yo voy a orar por ti. El Señor te va a sanar. No, pero nosotros no. ¿Cuál sería? ¿Qué médico tenemos más cerquita? Y a ver a dónde corremos. ¿Cuál? Está bien. Los médicos y la medicina Dios las ha dejado. Pero usted tiene armas también. Pero no las estamos utilizando. No las estamos utilizando porque tenemos miedo. Miren, hermano, yo pienso en cómo fue el momento en que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. Y se encontraron con este paralítico. Y yo pienso en Pedro. ¿Cómo Pedro se atrevió a decirle, cuando el paralítico le extendió la mano para esperar una moneda? Para eso lo habían puesto ahí. Pedro además que no llevaba nada. Pero él dijo, bueno, pero si nosotros somos diferentes, hemos estado con Jesús, tenemos algo diferente nosotros. Pero ¿saben cuál fue lo que hizo poderoso aquel momento? En que Pedro se atrevió. Pedro y Juan se atrevieron, hermano. Se decidieron a hacerlo. Le creyeron a Dios en ese momento. Ustedes y yo también lo podemos hacer porque tenemos el mismo Dios y el mismo Espíritu Santo que está con nosotros. Usted lo puede hacer con su familia también. Usted lo puede hacer en su casa también. Usted lo puede hacer con su esposa también. Usted lo puede hacer con sus hijos también. Lo que tiene que hacer es creerlo, que cuando lo haga va a suceder, porque lo va a hacer en el nombre de Jesús. Yo admiro a Pedro porque se atrevió, hermano. Porque se atrevió. No dudó, no se quedó amarrado. Ay, ¿y si no pasa? ¿Y si no se levanta este? Vamos a hacer vergüenza aquí. Pedro se atrevió. Y él dijo, yo tengo un arma. Y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Se atrevió Pedro, hermano. ¿Y sabe qué es lo que está pasando hoy en nuestra iglesia? Que no nos atrevemos. Estamos llenos de miedo y no nos atrevemos a ocupar las armas que Dios nos ha dado. Tenemos una lucha espiritual, tenemos necesidades que están pasando, tenemos armas que el Señor nos ha dado. Pasamos orando aquí, pasamos ayunando, nos pasamos preparando, entrenando con las armas que Dios nos ha dado. Pero en el momento de usarlas tenemos miedo. ¿Y si no sucede? Y no, pero mejor démosle una aspirina. No, pero mejor una yodoclorina. No, pero y comenzamos, ¿qué medicina le va a pegar más a este hermano? O al hijo. No pensamos en lo primero. Oremos por ella, oremos por él, y el Señor la va a sanar. Ese tiene que ser la actitud del cristiano. Usar las armas que Dios nos ha dado. Si nosotros usamos las armas que Dios nos ha dado, Dios nos va a respaldar. Dios nos va a respaldar haciéndolo con fe. Y en el nombre de Jesús, amén. Las armas que el Señor nos ha dado funcionan. Y yo sé que muchos de ustedes me pueden testificar que a ustedes les ha funcionado en más de alguna vez. Se han atrevido y Dios los ha respaldado. Esa es la motivación, el mensaje que el Señor traía esta noche. Utilicemos las armas que Dios nos ha dado para que el Señor sea glorificado. Amén. Que aprendamos a conocer al Dios que nosotros servimos. Y eso va a traer grandeza y a la iglesia mucha bendición. Dios les bendiga en esta noche. Amén. Bien, hemos terminado. Manuel tenía media hora
Pero hemos terminado, hermano, nos ponemos en pie, le damos gracias al Señor. Tenga la seguridad que el Señor ha escuchado su oración. Dios tiene el poder necesario, Él puede hacer el milagro, pero como decía la palabra, hagamos uso de la fe y de las armas. Oramos, Padre Celestial, queremos darte gracias por tu gran misericordia y tu fidelidad. Nos has dado la oportunidad, Señor, de dedicarte un tiempo en oración, de dedicarte un tiempo, Señor, buscando tu rostro. Gracias por tu presencia y gracias por los hermanos, Señor, que se hicieron presentes para orar. Ahora, Padre, mis hermanos regresan a sus hogares. Quiero suplicarte que los cubras con tu poder y que regresen bien. Cúbrelos, Señor. El ángel de Jehová vaya con mis hermanos. Lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia decimos, amén. Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga.